Bueno, empiezo de nuevo porque tuvimos un problema técnico de audio. Repito entonces, le doy la bienvenida a todos ustedes a esta sesión veraniega de nuestro curso. Seguramente algunos de ustedes estarán deseosos de irse de vacaciones y otros extrañarán las olas, los lagos, las montañas o donde hayan estado disfrutando de las vacaciones. Como siempre, empiezo agradeciendo a Telemedicina del Hospital El Cruce. Hoy me acompaña Cecilia López, a Fundié, vía mi querida Sandra, que como ustedes saben me baja la edad, y a Gador, que siempre ha apoyado este curso desde el inicio. Hoy, como siempre, tenemos dos temas atractivos. El primer tema es un tema de gran importancia práctica, para una situación clínica que puede ser de mucha gravedad, y así la doctora Ana Chernaski nos va a actualizar sobre el manejo de las varices gástricas. Y el segundo tema, que es el que yo voy a desarrollar, es un tema importante en el diagnóstico diferencial de varias enfermedades, sobre todo sistémicas, ya que voy a hablar de las enfermedades infiltrativas difusas del hígado, aquellas que cursan con imágenes normales. Lamentablemente para estas enfermedades no le va a servir ni el FIB4, ni el FibroScan, todas las cosas que a ustedes les gustan. Vamos a depender de un procedimiento que muchos consideran arcaicos, no yo, como la biopsia hepática. Así que sin más que decir, Ana, todo tuyo. Compartir la pantalla. Ahí anda la copita. Una copita acá. A ver. Ahí está. Dale. ¿Pero se escuchó lo anterior? No. ¿Qué hago? Está por esta, dale. Bueno, no vamos a repetir todo, pero bueno, acá es un mínimo repaso del gradiente de hipertensión portal, donde está definido que a partir de 12 milímetros de mercurio las varices esofágicas empiezan a sangrar. Esto es un repaso de la anatomía de las venas, también cortito. Las varices, las venas gástricas, de la gástrica derecha a izquierda, drenan hacia el esófago y ahí hacia la vena cava superior, y todo el techo gástrico, la pared posterior y la curvatura mayor del estómago son drenadas por las venas gástricas cortas, por las venas fúndicas, las gastroepiploicas que terminan en la vena esplénica. Hay una cosa entonces para diferenciar de las varices esofágicas de las gástricas. Las esofágicas drenan hacia arriba, en general hacia la vena cava superior, y las venas gástricas tienden a drenar hacia abajo a la vena cava inferior. El otro punto también para ya ir marcando una diferencia es que las varices gástricas pueden sangrar a menor presión portal que las varices esofágicas. Esto es interesante porque, bueno, está planteado, recién dijimos, que a partir de 12 milímetros de mercurio las varices gástricas, las varices esofágicas sangran. En cambio, las varices gástricas pueden sangrar con menos presión. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué sangran si tienen menos presión portal? Esto está en relación directa con el radio de las varices. Las varices gástricas, a pesar que tienen un continente de la mucosa más grueso que las esofágicas, suelen tener un diámetro mayor, y a mayor diámetro, mayor tensión en la pared y más probabilidad de sangrado. Entonces, lo que vemos acá ahora son imágenes de varices gástricas para mostrarles. Arriba a la izquierda se ve una varice grande, el endoscopio se ve al fondo, a la derecha arriba hay varices en el antro, que a veces pueden ser confundidas con pliegues. Abajo a la izquierda vemos varices gástricas con puntos rojos, y a la derecha abajo un sangrado profuso de una varice gástrica. La clasificación de las varices gástricas, la más común y la más usada, es la clasificación endoscópica de Sarin, que divide a las varices gástricas en dos grupos. Las que están
continuadas con varices esofágicas en la curvatura menor, se llaman GOV1, son siglas en inglés que las vamos a mantener a lo largo de la charla, y las que están en la curvatura mayor y se continúan en el esófago se llaman GOV2. Las otras, que son las varices gástricas aisladas, se las divide en tipo 1 si están solamente en el techo gástrico, o aisladas tipo 2 que pueden estar en cualquier parte del estómago, en el píloro, en el cuerpo, en el antro. Estas son las aisladas tipo 2. Desde el punto de vista práctico, sí ya vamos a ir marcando una diferencia dentro de las varices gástricas mismas. Las GOV1, o sea, las de curvatura menor que se continúan con el esófago, se comportan y se tratan igual que las esofágicas. El tratamiento es el mismo, así que lo que vamos a analizar básicamente en la charla es qué hacer con las GOV2 o las aisladas de tipo 1. Las aisladas de tipo 2 son muy raras y tienen un manejo un poco diferente. Ahora, esta clasificación endoscópica es visual y localiza dónde está la varice, pero a su vez se sugiere y se recomienda ampliamente que se acompañe, además de la localización, qué tamaño tiene, si tiene signos rojos o no, como vimos recién, si hay un tapón plaquetario, y también integrar los datos de localización y tamaño con en qué paciente esto está ocurriendo. No es lo mismo una varice en Child A que Child C o un MEL avanzado. La clasificación endoscópica, entonces, no alcanza a definir un problema que está detrás de cada varice, que es la presencia de Schunz. Se propone una clasificación que es de SAT, es una clasificación que contempla la presencia de Schunz. ¿Y esto por qué es importante? Cuando uno hace una terapéutica de esclerosis en una varices gástrica, si hay un Schunz grande, ese volumen de sustancia que se inyecta, esclerosante o cianocrilato, si hay un Schunz grande, esto puede derivarse a problemas como tromboembolismo pulmonar, trombosis de la vena porta y otros problemas. Entonces, a la hora del tratamiento, la otra diferencia importante con respecto a las esofágicas es que habría que estar contemplando la presencia o no de Schunz y qué tipo y qué tamaño de Schunz tienen. Para recordarles, las GOV2, entonces las fúndicas que se extienden en el esófago, un 22% o algunas más pueden tener un Schunz gastrorenal. Las varices aisladas fúndicas, el 80% tiene un Schunz gastrorenal. El tema de los Schunz en las varices gástricas es que son muy heterogéneos, son diferentes y pueden terminar realmente en cualquier sitio, en la cava, en el pericardio, en la vena esplénica o en la vena renal. Esta es una imagen de 3 ejemplos diferentes de una tomografía. A la derecha tenemos una varice gástrica que se ve arriba, que tiene un drenaje, un Schunz gastrocava importante. No sé si acá, bueno, no puedo darle el cursor. Abajo está el esquema, ven arriba la varice gástrica y un Schunz que termina en la cava directamente. En el segundo caso es una varice aislada tipo 1, donde se generaron 2 Schunz a la vena renal y también un Schunz, o sea, gastrorenal y esplenorenal. Y en la tercera imagen lo que se ve es un stop en la vena esplénica que genera todo un sistema de colaterales y Schunz gastroepiploicos. Esto implica una diferencia en el manejo que ahora lo vamos a comentar. Entonces, un primer mensaje que es diferente a de la conducta que se hace con las esofágicas, que lo ideal sería hacer una tomografía o una resonancia con contraste con visualización de la faz venosa portal para poder evaluar cuál sería su mejor tratamiento. Con respecto a la frecuencia, dentro del sangrado de varices por hipertensión portal, ese sangrado va a ser por varices esofágicas en un
80%, en la gran mayoría, las varices gástricas representan solamente el 20% de ese sangrado por hipertensión portal. Dentro de las varices gástricas, a su vez, las más frecuentes son las GOP1. Y recordemos que las GOP1 tienen un manejo muy similar a las varices esofágicas. O sea que lo que nos queda de manejo diferente o más complejo es mucho menos frecuente. Las GOP2 le siguen en frecuencia y las otras aisladas realmente tienen baja frecuencia. Las varices gástricas tienen una incidencia de sangrado similar, sin tratamiento a las varices esofágicas, pero su mortalidad es mayor. Dentro de las varices gástricas, el subtipo de la fúndica aislada, o sea, la aislada tipo 1, tiene una incidencia de sangrado muy alto y también más una mortalidad alta. Y las varices aisladas tipo 2 tienen mucha mortalidad. Con esto, entonces, ¿qué queremos decir? Las varices gástricas son menos frecuentes, sangran menos por eso, pero cuando lo hacen es más severo, con más probabilidad de resangrado y mayor mortalidad asociada. En el manejo terapéutico vamos a seguir el mismo esquema que el de las varices esofágicas en sus 3 etapas, en la profilaxis primaria, sangrado activo y la profilaxis secundaria. Sobre esto, las herramientas que tenemos son el manejo general, los beta bloqueantes, o sea, el tratamiento farmacológico, el tratamiento endoscópico, a través de banda inicial o crilato, la ecoendoscopía y los tratamientos endovasculares, que es el TIPS y la oclusión transvenosa retrógrada con balón. Y también el mecanismo terapéutico mecánico por balón de Linton-Najas. Esas son las herramientas que hay para el tratamiento. Bueno, en este esquema, no se confundan, el rojo no es arterial, simplemente es para mostrar en síntesis todos los tratamientos disponibles. Por un lado, en el centro del estómago está el carvedilol, o sea, lo farmacológico, tenemos el tratamiento endoscópico o el ecoendoscópico que puede inyectar COIS. Los COIS son resortes, como se ve en la imagen, de metal muy fino, con fibras vegetales que ayudan a que se forme más rápidamente el coágulo. Eso sería la modalidad endoscópica. Y después tenemos las dos vertientes de tratamiento endovascular, que es el TIPS y la oclusión con balón. Las dos técnicas endovasculares surgen en el año 90, surgen juntas, nada más que el TIPS se generalizó y tiene mucha más, digamos, uso y se puso en práctica más en Occidente. En cambio, el uso del balón con oclusión de los shunts se desarrolló mucho en Asia, en China, en Japón. Ahora, estas dos técnicas endovasculares tienen objetivos completamente diferentes. El TIPS busca descomprimir el sistema, la hiperpresión generada en el sistema porta a costa de bypassear el flujo del hígado, o sea, baja la presión portal, disminuye el gradiente. El balón hace todo lo inverso, ocluye el drenaje de la varice gástrica, aumenta y devuelve esa presión al sistema porta. O sea que son dos esquemas completamente diferentes. Acá un poco comento esto porque el TIPS, al bajar la presión portal, uno esperaría, bueno, las esofágicas le van muy bien, pero las gástricas que pueden sangrar a menor presión, puede ser que no les vaya tan bien. O sea, que en las varices gástricas no solamente bajar la presión sirve, obviamente que sirve, sino que es necesario actuar reduciendo el diámetro o haciendo desaparecer esa varice. Bueno, ¿qué dicen las guías con respecto a esta disponibilidad de procedimientos que podemos hacer? Desde el 2017 a las últimas de 2021, en la profilaxis primaria, algunos, la AGA recomendó no hacer nada porque no hay evidencia, y esta es otra gran diferencia entre las varices esofágicas y las gástricas. Las esofágicas tienen muchos trabajos, muchos estudios, en cambio las varices gástricas, los trabajos son
mucho menos, con mucho menos pacientes, pocos trabajos randomizados, o sea, hay mucho menos evidencia sobre cuál es la mejor elección. En general, todas plantean en la profilaxis primaria el uso de beta bloqueantes. En el sangrado activo plantean las medidas generales, que ahora las repasamos brevemente, el cianocrilato, los tips con embolización o sin, en el caso que fracase el cianocrilato, la oclusión con balón, a pesar que acá no está disponible o tan disponible, bueno, la recomiendan, y el balón también como alternativa. En la profilaxis es lo mismo, nada más que nuevamente se indican beta bloqueantes. Ahora bien, con respecto a los beta bloqueantes, el propanolol, bloqueante beta 1 y beta 2, empieza en dosis progresiva, en dosis baja, se aumenta cada 2-3 días hasta obtener una frecuencia de 50-60 por minuto. Hay que tener en cuenta que si el paciente tiene ascitis refractaria o falla renal, a veces hay que suspender y siempre indicar menor dosis si el paciente tiene ascitis. El carvedilol es un fármaco que tiene doble acción, beta bloqueo y alfa bloqueo, con lo cual es más potente porque por un lado produce vasoconstricción esplácnica, con lo cual baja la presión por disminución del flujo, pero tiene efecto vasodilatador intrahepático, por eso es más potente. No es necesario hacer el incremento de la dosis guiado por frecuencia cardíaca, no debería superarse los 12,5 miligramos por día, y en todo caso siempre hay que vigilar la presión arterial y suspenderlo si el paciente tiene hipotensión menos de 90 milímetros de mercurio de sistólica. Ahora, ¿qué evidencia hay que los beta bloqueantes sirven? Dijimos que las varices gástricas sangran a menor presión. El objetivo del beta bloqueante es bajar la presión. ¿Sirven? Entonces, bueno, hay muy pocos trabajos, pero hay uno en el 2011 por Mirza que comparó en realidad cianocrilato, propanolol y no hacer nada. En este trabajo de 2 años de seguimiento, el cianocrilato en la tasa de resangrado le fue mucho mejor, hubo menos resangrado, y con respecto al propanolol fue significativo y ampliamente la diferencia fue a favor de hacer algo y no hacer nada. A pesar de que hubo una diferencia, no fue significativa cuando se comparó el propanolol y no hacer nada. De todas maneras, esto no indica que no haya que indicar beta bloqueantes, pero donde la acción del beta bloqueante tan claramente establecida para las varices esofágicas, no queda tan claro su efecto contundente para las varices gástricas. Cuando se comparó la mortalidad por sangrado, bueno, hubo diferencia entre el cianocrilato, pero no con el propanolol y sin tratamiento. Y la verdad, que se repite con otras técnicas también, es que en la mortalidad global, darle cianocrilato, propanolol o nada pareciera no tener un peso, al menos con estos trabajos que son de pocos pacientes, estos fueron 90 pacientes. Entonces, este trabajo se hizo con varices grandes, o sea, varices que tenían bastante riesgo de sangrar, varices aisladas más de 10 milímetros o con GOP2, pero con varices erradicadas. Y ellos encontraron que las varices en las cuales más se benefician hacer un tratamiento profiláctico más activo es las que tienen más de 2 centímetros, las que tienen un Child elevado, o un MEL más de 17 y gastropatía de hipertensión portal. Otro trabajo ya no solamente comparó el beta bloqueo con el cianocrilato, sino con la oclusión por balón. Y bueno, realmente el hacer algo le fue mejor que no hacer nada, dio significativamente una diferencia a favor de la oclusión con balón. Cuando se compararon las dos técnicas no hubo mucha diferencia. Con respecto a la erradicación también le fue mejor al balón, la mortalidad por sangrado con respecto a no hacer tratamiento fue mejor, pero la sobrevida global no fue muy diferente. Este fue un estudio un metaanálisis, digamos, de seguimiento de 35 meses y 210 pacientes. Bueno,
O sea que, en resumen, en la profilaxis el beta bloqueo sí, con esta consideración que hay técnicas que se están desarrollando que por ahora no están recomendadas porque falta evidencia bibliográfica para recomendarlas, pero parecieran ser realmente más útiles que no hacer nada o que inclusive que el beta bloqueante, en un subgrupo de varices en especial. En agudo el objetivo principal, al igual que en las esofágicas, es la estabilización hemodinámica, la hemostasia inicial, y es muy igual a las esofágicas. Paciente internado en terapia intermedia, un UTU es lo mejor, cuidar la vía aérea, entubar si hay sangrado profuso, trastorno de conciencia, no sobreexpandir, obtener un objetivo de hemoglobina entre 7 y 9, un medio de 8, los vasoactivos se indican de la misma manera, en las mismas dosis, la endoscopía obviamente lo antes posible, y siempre cultivar a los pacientes indicando de entrada ceftriaxona 1 gramo por vía endovenosa por 7 días. Una vez que se logra el objetivo de estabilizar, en las varices gástricas sería recomendable hacer un ecodoppler o una imagen para poder evaluar básicamente si hay shunts grandes o no. Bueno, en el sangrado activo, todas estas técnicas que hemos planteado, recursos endoscópicos, endovasculares e inclusive el balón, son la verdad que útiles. La mayoría controla el sangrado, más del 90% se logra controlar con cualquiera de ellas. El tema es que con estas diferentes técnicas hay diferentes tasas de resangrado al año o a los 2 años, y les va mejor con menor tasa de resangrado a la endoscopía y la oclusión con balón. El cianocrilato es una alternativa, también la trombina, pero bueno, las técnicas endoscópicas tienen una tasa de resangrado que puede variar de 15 a 40%, y el TIPS también, porque el TIPS, recordemos, descomprime, baja la presión, pero no alcanza a descomprimir ni bajar tanto la presión en las varices que están en el techo, o sea, las varices cortas y las varices gástricas posteriores. La oclusión por balón demostró ser bastante efectiva para la disminución del resangrado, y obviamente con el balón de Linton sirve por 24 horas, pero resangran la mayoría. En la profilaxis secundaria, entonces, volvemos a tener las mismas alternativas, y acá la endoscopía sigue siendo hoy lo más usado. Las ventajas del cianocrilato, que en las GOP2 es de elección en este momento, es lo más común de hacer, lo más disponible, se pueden hacer como complementario de otras técnicas. En el caso del GOP1 es la ligadura como manejo de varices esofágicas. Acá les muestro esto porque el banding, que está tan claramente establecido para las esofágicas, quedó un poco desacreditado para las varices gástricas, porque estas son más grandes. Entonces, el capuchón del endoscopio, que es ese tubito transparente que ven, no lograba captar, englobar a la varice, y resangraban un montón. Este es un trabajo de 158 pacientes randomizados que comparó el banding, pero en bandas más grandes, o sea que eran capaces de poder investigar una varice grande con un set multiset, y la verdad que observaron que la erradicación fue muy parecida al cianocrilato, el sangrado le fue mejor con las bandas que con el histoacril, y la tasa de recurrencia fue más baja. Ahí tienen las imágenes, una varice que está ahí recién sangró, como el capuchón se posiciona sobre esa varice y va haciendo en el sentido del reloj el banding. O sea que el banding con diferentes técnicas puede ser una modalidad útil. También el planteo de los que hacen el banding es que el banding no inyecta sustancias que pueden generar complicaciones, infecciones, trombosis o complicaciones a distancia. Bueno, esto es el método de oclusión por balón, que ya un poco les expliqué. Surgió en el año 90. El tema es que este balón
que se coloca por vía femoral o por vía transyugular, hay que tener el balón adecuado según el diámetro del shunt. Se ocluye el flujo del shunt gastrorenal y a través del balón, de un catéter que atraviesa el balón, se van inyectando sustancias esclerosantes y ustedes ven como unos redondelitos negros, porque se va tratando de ocluir no solamente el drenaje de esa varice, o sea, la vía eferente, sino las aferentes. Y esto es importante porque, bueno, si uno ocluye la salida, pero no ocluye la entrada, las varices no les va bien. Esta técnica requiere que el balón se deje por lo menos 4 horas o más, o sea que a veces le dejaban el balón y al día siguiente recién le tenían que sacar el balón. Las sustancias que inyectaban y que inyectan son sustancias esclerosantes, etanolamida, también tienen eso complicaciones, y surgieron entonces variantes que para ahí las van a encontrar en la literatura, que se llaman carto, parto y bato, que simplemente representan las siglas, el carto porque meten, inyectan además de sustancias esclerosantes, los coils. El parto ponen unos tapones que ayudan a que se formen el trombo más rápido, y el bato es porque la vía de acceso a la varice es anterógrada en lugar de retrógrada. Entonces, las ventajas de la oclusión por balón es que disminuye la encefalopatía porque ocluye el shunt, tiene un bajo resangrado al año. Como devuelven la presión al sistema, a la vena porta, pueden transitoriamente mejorar la función hepática y solamente se puede hacer obviamente si hay un shunt. Ahora, a su vez, como devuelven la presión hepática, de ahí surgen sus desventajas, es que si el paciente tiene ascitis severa, la empeora, puede aparecer hidrotórax, que antes no estaba, y lo que ocurre es que, bueno, esa presión que no desaparece por ocluir una varice, termina buscando el camino de las varices esofágicas, y a veces han tenido no sangrado de varices gástricas, sino por esofágicas, y por eso es una técnica que requiere del control endoscópico cercano para ligar las varices esofágicas que tienden a aumentar. Comparado entonces la oclusión con el cianocrilato, que sería nuestra técnica estándar actual, un trabajo randomizado, lo que encontró que la oclusión balón realmente es el resangrado, pero como con los otros trabajos, no hay diferencia en la sobrevida. O sea que sería como más útil, pero todos definitivamente no demuestran hasta ahora, ya sea por el tamaño de la muestra o porque simplemente son pacientes que le ocurren otras 1000 cosas que influyen sobre su mortalidad. Este es un trabajo que ya no compara la oclusión con balón con el cianocrilato, sino entre los dos métodos endovasculares, un trabajo que junta muchos trabajitos, pero uno solo es randomizado y controlado, son un total de cerca de 800 pacientes, y bueno, lo que mostró que la terapéutica con balón, la sobrevida le fue un poco mejor. Es el primero que un poco demostrado con respecto al TIPS. En la hemostasia los dos son muy eficaces, que en el resangrado el balón le fue mejor, que los que tienen encefalopatía, bueno, empeora muchísimo con el TIPS, y con respecto a las otras variables no hubo diferencia significativa. Entonces, las ventajas del TIPS es que se indica hoy en día ante un sangrado refractario de una GOP1, puede ser usada cuando también hay sangrado no manejable en una GOP2, siempre lo ideal sería con embolización, y cuando hay ascitis abundante o varices esofágicas grandes. Las desventajas es la encefalopatía, la isquemia hepática y la insuficiencia cardíaca por sobrecarga de volumen, entre otras. Bueno, acá les comento un poco de la ecoendoscopía. Si ustedes recuerdan, cuando se presentó qué dice cada guía, la ecoendoscopía no figura mucho. Hoy un término nuevo que se plantea es la endohepatología. Y tal vez, bueno, termina siendo un poco
una unión de los gastroenterólogos con los hepatólogos. La ecoendoscopía se fue desarrollando de tal manera que plantean desde la ecoendoscopía la medición directa de la presión portal, insertan una aguja fina en la vena porta y tienen un manómetro y pueden medir directamente, pueden hacer biopsia del lóbulo hepático derecho e izquierdo, y en el tratamiento de las varices gástricas fue creciendo la evidencia de su utilidad. Estos son ejemplos de el ecoendoscopio, que puede inyectar COIS y cianoclirato a través del esófago. Ahí el ecoendoscopista no se preocupa si el estómago está lleno de coágulos o de sangre y no puede ver, o tiene que hacer una maniobra con una posición de retrovisión difícil para el endoscopista. Desde la ubica con el ecoendoscopio, introduce el COI y después agrega cianoclirato en esta imagen y tiene un seguimiento ecográfico. La ventaja es que, como son más selectivas, pueden inyectar menos volumen, eso generaría menos complicaciones, es más precisa, tienen baja tasa de recurrencia de sangrado y sobre todo tiene una cosa interesante que es la visión real de qué pasa con el flujo cuando se está haciendo la terapéutica. La desventaja es que esto no es tan disponible, es cara, requiere de una experiencia y lo mismo que le pasa con el cianoclirato, puede ser expulsado por las varices un tiempo posterior y producir tromboembolismo, fiebre y trombosis venosa. Acá en el Hospital del Cruce se hizo una vez en una de las terapéuticas con bastante éxito. La dificultad para continuar es la disponibilidad de los COLS, por ejemplo. Esto es un metaanálisis que compara la ecoendoscopía versus el cianocrilato. La comparación es muy válida porque por un lado son 23 trabajos de cohortes y 28 trabajos con 3.500 pacientes con cianocrilato, pero lo que mostró es que la eficacia es bastante similar, un poquito superior a la ecoendoscopía. La obliteración se logra mejor con la ecoendoscopía y en especial cuando es combinado el COI con el cianocrilato. El resangrado tardío también es menor con el tratamiento combinado con respecto al cianocrilato, y la mortalidad, bueno, estos son los valores, pero no se puede hacer comparación porque no son randomizados. Hay una revisión también de 10 estudios recientes que también mostró que la ecoendoscopía con COIS y cianocrilato es muy útil y más eficaz que el cianocrilato inyectado por endoscopía. Bueno, esto es, la verdad es que es un posible algoritmo. Más que todo se los presento porque me pareció sencillo, pero fue el objetivo un poco de esta charla, revisar los dos tipos de subgrupos de varices gástricos difíciles, la GOP2 y la aislada de tipo 1. Lo que se plantea en la aislada, en la GOP2, es hacer una imagen. En la imagen, si no tiene shunts, casi se manejan con ligaduras, y hay varices esofágicas, con cianocrilato y TIPS y fracasa. Si hay shunt y el shunt es pequeño, plantean el tratamiento endoscópico, ya sea con endoscopía o con ecoendoscopía. Ahora, si el shunt es grande, plantean que lo ideal sería hacer una técnica endovascular y ligadura de las varices. Si no hay un tratamiento como la oclusión con balón, podría ser un TIPS con embolización. Si la varice es aislada y está en un paciente con cirrosis, también buscan la presencia de shunt. Si es pequeño, parecido al anterior, la endoscopía, el cianocrilato y los TIPS. Pero si el shunt es grande, lo que plantean es la oclusión con valor. Y acá me pareció también interesante recordar que una varice aislada gástrica puede ser sinónimo de una estenosis, una trombosis de la vena portal, y acá el tratamiento puede ser la esplenectomía o la embolización de la arteria esplénica o la reconstrucción si hay una estenosis. O sea, acá hay un mensaje que para el endoscopista que inyecta cianocrilato en una varice grande esofágica, para ahí tiene que tener en cuenta
si ese va a ser la elección del tratamiento definitivo, de tener una visión del sistema portal completo, porque tienen soluciones diferentes. En este caso, para ahí el paciente puede resolver su problema con una esplenectomía o algo así. Bueno, los shunt, tener en cuenta eso, resumen de todo, si es grande o chico, si las varices son grandes más de 2 centímetros, si el flujo portal es bajo, si hay trombosis venosa, bueno, todos los ingredientes que permiten tomar la mejor decisión. En resumen, las varices gástricas son mucho menos frecuentes, por suerte, que las esofágicas, pero cuando sangran esto es más complicado. La profilaxis primaria es útil, reduce el sangrado en las varices viejo, pero cualquier intervención no demostró que les vaya mejor en sobrevida. En el sangrado activo, la endoscopía terapéutica con cianocrilato es la opción inicial, y en particular cuando uno encuentra una GOP2 o una aislada 1, sería recomendable buscar la presencia de shunt. Si el shunt es grande, plantean que lo ideal sería hacer una oclusión con balón si es que está disponible. El tema es que esto, por ejemplo, en el cruce no se hace. El cianocrilato por ecoendoscopía o el POI sí, pero tampoco hay una experiencia muy amplia. La ecoendoscopía terapéutica en todos lados está propuesta como muy promisoria y atractiva, pero no está reflejada en las guías porque falta mayor evidencia para poder recomendarlo. Y la verdad es que en este tipo de situaciones sería ideal contar con un hepatólogo que pueda establecer el diálogo con los gastroenterólogos, gastroenterología, poder respaldarse en tomar en conjunto con hepatología. Y bueno, en ese sentido me parece que el hepatólogo cumple un rol importante en lograr que en su servicio o en su unidad pueda entusiasmar a los radiólogos intervencionistas para poder analizar este tema y ver si se puede implementar. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Ana. Y si quieren hacer preguntas, las pueden hacer por el chat. Acá el amigo Ignacio D'Angelo pregunta, cuando hay varices esofágicas y a la vez gástricas aisladas, si el tratamiento endoscópico de las esofágicas puede empeorar la evolución de las gástricas. Sí, está descrito que cuando se hace ligadura de las varices esofágicas, a un 30% pueden empeorar las varices fúngicas, pero el tratamiento es hacer ligadura en las esofágicas, bueno, y la aislada gástrica, habitualmente lo que sería acá cianocrilato o banding si uno la puede englobar. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, si un paciente tiene varices gástricas sin varices de esófago, ¿hay que pensar en alguna patología especial de hipertensión portal o se pueden ver en cualquier patología? Bueno, es interesante porque uno siempre dice varice aislada, es decir, hipertensión portal no cirrótica, y en realidad la hipertensión cirrótica como la no cirrótica puede dar varices aisladas de tipo 1. La que no es tan común en la cirrosis es la varice aislada tipo 2. Eso es más de la trombosis de la vena portal. ¿Tiene algo que ver si se originan en los vasos cortos o si se originan en el pedículo portal, digamos, en la coronaria? ¿En qué sentido? Sí. Las varices de esófago, digamos, las varices de esófago gástrico pueden venir de la coronaria o de los vasos cortos del vaso. La pregunta es, si uno ve varices gástricas, ¿tiene que pensar distinto a si uno ve varices esofágicas y gástricas? Si hay gástricas solas, digo. No, es de hipertensión. Y una pregunta mía, porque yo no soy ni gastroenterólogo ni endoscopista. ¿La inyección de cianocrilato requiere alguna habilidad particular del operador? Dicho de otra forma, ¿cualquier endoscopista puede inyectar cianocrilato? Porque yo he visto trombosis portales, he visto algunos problemas. ¿Es técnicamente compleja y requiere algún entrenamiento en particular? Sí, requiere de entrenamiento, requiere de un proceso muy cuidadoso para no arruinar el endoscopio, que la aguja no quede pegada a la varice y al sacarla se rompe la varice.
requiere de una lubricación del canal, de una precisión y rapidez en la infección. Acá se usa muchas veces con lipiodol, hay distintos tipos de cianoclirato y el tema es que el endoscopista lo que quiere es tiempo para posicionarse y no quedar con el endoscopio pegado a la varice. Y para ese tiempo le agrega lipiodol. El tema es que el agregado de lipiodol retrasa la formación de la precipitación del crianosilato, pero tiene más riesgo de que si hay un shunt se lo lleve a la vena porta y a otro lugar. O sea, lo ideal es tener entrenamiento, disponer de cianocrilato, algunos siempre requieren o quieren tener lipiodol, pero tiene complicaciones. ¿Sí? Bueno, y hay una pregunta más que dice, ¿puede la ecoendoscopía desplazar el uso del Doppler para lograr descartar trombosis y valorar la presencia de shunts en un solo procedimiento en los pacientes que tienen varices gástricas? Y yo creo que es muy interesante la ecoendoscopía, está avanzando. Hoy la ecoendoscopía se anima a punzar la vena porta y medir con un manómetro la presión. Depende del ecoendoscopio y de la distancia que tenga de penetrar, digamos, para obtener imagen. En agudo, la ecoendoscopía es muy interesante. No creo que en agudo sea para buscar... Y está ganando terreno en todo, en el páncreas, en la IgG4, en biopsiar nódulos del hígado. Realmente es un procedimiento muy atractivo. Bueno, Ana, gracias. No, gracias a ustedes por escuchar. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Espera que voy a ocultar esto. Bueno, yo me voy a referir a un grupo de enfermedades que podemos llamar enfermedades infiltrativas difusas del hígado o microscópicas porque no se ven en las imágenes. En realidad este es podríamos decir, un síndrome que siempre hay que tener presente. Este síndrome incluye varias cosas que hay que poner en conjunto. La presencia de hepatomegalia, cuando el hígado está infiltrado por algo, aumenta de tamaño. Desde el punto de vista bioquímico, estos son pacientes que vienen con incremento de las enzimas de colestasis y ese puede ser el único motivo de consulta. Las imágenes no nos sirven porque al ser una infiltración microscópica en la mayoría de los casos no hay efecto de masa. Y bueno, estos pacientes pueden tener todo tipo de síntomas generales, generalmente fiebre o pérdida de peso. Ahora, hay muchas enfermedades infiltrativas, desde una metaplasia mieloide hasta un hepatocarcinoma fibrolamelar, de cosas raras, pero a lo que me voy a referir hoy son a patologías relativamente frecuentes y voy a hablar de estas tres cosas: la amiloidosis, las granulomatosis y las enfermedades linfoproliferativas malignas. Vamos a empezar entonces por la amiloidosis. Bueno, a esta altura vale preguntarse qué es la amiloidosis. Y bueno, la amiloidosis no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que se caracterizan por el depósito extracelular de fibras proteicas que son insolubles, y este depósito progresivo lleva al daño de múltiples órganos. Ahora, ¿cómo se originan, cómo se generan las fibras de amiloide? Bueno, es una anormalidad metabólica caracterizada por la conversión de proteínas de una configuración en estado soluble a un plegamiento anormal que lleva a la formación de agregados fibrilares, las fibras de amiloide, que son altamente organizados y resistentes a solventes y por lo tanto a la digestión proteolítica normal. Una vez que se forma el amiloide, es insoluble y no degradable por mecanismos fisiológicos de nuestro organismo.
¿Cómo se generan entonces las fibras de amiloide? Ustedes a la izquierda ven la configuración normal de una proteína que se llama alfa, esto lo vamos a pasar muy por arriba, y a la derecha la beta. Esto lleva por un proceso primario y secundario a formar estas fibras altamente organizadas, se llama configuración beta antiparalela. Como pueden ver en el esquema de abajo, una proteína se pliega de una forma, en el caso de la amiloidosis, esta proteína se pliega mal, adquiere esta configuración beta y termina formando estas fibrillas altamente organizadas. Ahora, ¿cómo se clasifican las amiloidosis? Si empezamos por lo de abajo, existen al menos 30 proteínas que pueden generar amiloide, pero los grupos principales de amiloidosis son los 5 que ven en el slide. Por un lado está la amiloidosis, llamada antiguamente primaria, que hoy se la llama AL, que es amiloidosis asociada al mieloma o a discrasia de células plasmáticas, en la cual el amiloide se origina de cadenas livianas de las inmunoglobulinas y a su vez estas provienen de clones anormales en la médula ósea. La amiloidosis más característica, la llamada secundaria, que hoy se la llama AA, se debe al plegamiento anormal de esta proteína, que es la proteína amiloide, que es normal, que es un reactante de fase aguda. ¿Y cuándo se ve este tipo de amiloidosis? Bueno, lo clásico, en infecciones, inflamaciones, neoplasias, es la que tiene un montón de causas. Hay un tercer tipo de amiloidosis, que es el que se ve en pacientes en diálisis, se debe al depósito de beta-2 microglobulina, que se acumula como consecuencia de la disminución del filtrado glomerular. Y después hay dos tipos fundamentales de amiloidosis genética. Por un lado está la polineuropatía amiloidótica familiar, el PAF, que es una de las indicaciones de trasplante hepático. Las mutaciones en este caso son en la transtiretina, pero hay también una forma familiar que no es neuropática y en donde el precursor son distintas proteínas, como la que ven ahí, apolipoproteína, lisosima, fibrinógeno, y en este caso también es una amiloidosis de origen genético. Así que como ven, hay 5 tipos primarios, pero dentro de, por ejemplo, la familiar no neuropática hay varias proteínas que pueden generar amiloide. La amiloidosis de tipo AA o la secundaria es la que conocemos todos desde hace muchos años y se debe a enfermedades inflamatorias crónicas, reumáticas, psoriasis, todas las que figuran ahí en el slide, a enfermedades infecciosas. Esto era muy frecuente en la época de la lepromatosa no tratada, o también en el cáncer. Es decir, las causas de amiloidosis secundarias son muchas. Que no pasa. Muy bien. ¿Cómo se presenta la amiloidosis? Bueno, la presentación clínica va a depender de la magnitud de la amiloidosis, o sea, va a depender de la cantidad de amiloide depositado y dónde se deposita. El cuadro clínico no depende del tipo de amiloidosis, da lo mismo para una amiloidosis primaria que secundaria. Entonces, estos pacientes, la mayoría vienen con trastornos generales completamente inespecíficos, astenia, anoréxica, pérdida de peso. Es importante saber que la edad media de diagnóstico de la amiloidosis es 65 años y que solo un 10% se ve en pacientes menores de 50. Dicho de otra forma, si uno diagnostica una amiloidosis en un paciente joven, lo primero que hay que pensar es que no sea una amiloidosis familiar. Y digo esto porque son más tratables y de mejor pronóstico. Ahora, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes del amiloide? Bueno, obviamente el riñón, síndrome nefrótico es una de las presentaciones que se ven con mayor frecuencia. La segunda es el corazón, produciendo insuficiencia cardíaca congestiva, y la tercera es en los nervios periféricos, que es causa de polineuropatía. La amiloidosis hepática es mucho menos frecuente. Ahora, ¿cómo es el compromiso hepático en la amiloidosis? Si uno toma autopsias de pacientes con amiloide, bueno, hay amiloide en el hígado en el 70% de los casos. Pero clínicamente manifiesto se ven solo el 10% y generalmente
cuando hay amiloide en el hígado, lo hay también en el corazón y en el riñón. En el 10 a 20% de los casos, y en forma mucho más rara, se ve amiloidosis predominantemente o exclusivamente en el hígado. Algunos hablan de formas primarias hepáticas de amiloidosis, pero son las menos frecuentes. Ahora, cuando hay compromiso hepático en una amiloidosis sistémica, eso implica disminución de la sobrevida. Y así se ve que cuando en un paciente con amiloidosis aumenta la bilirrubina, la sobrevida es menor de 6 meses. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las formas de compromiso hepático? Bueno, quizás la más frecuente es un paciente que viene con hepatomegalia y aumento de la fatasa alcalina. Hace menos de un mes recibimos una paciente así en el Hospital Británico y pensamos en las causas comunes de fatasa alcalina alta, CBP, tenía todo negativo, le hicimos una biopsia hepática y una flor de amiloidosis. Es decir, esta es una presentación común, aumento de fosfatasa alcalina de causa no aclarada. Pero hay presentaciones hepáticas que reflejan un compromiso más severo. Así hay una forma de presentación que es la colestasis intrahepática, es decir, pueden tener prurito y generalmente tienen ictericia, que puede ser muy marcada y ser mayor de 20 miligramos por decilitro. Característicamente, como es un cuadro colestásico, la protrombina es normal. Tienen que tener en cuenta lo que dice abajo. Esto no es muy frecuente, son casos clínicos, hay muchos casos clínicos en la literatura, pero no es una cosa de todos los días. Así que colestasis intrahepática es una forma hepática de presentación. La próxima es la hipertensión portal. Es una hipertensión portal de tipo sinusoidal porque el amiloide va infiltrando el hígado, se va tapando todos los sinusoides y lo que hay es una disminución del lecho vascular que lleva a un incremento del gradiente portosistémico, es decir, es una hipertensión portal de tipo sinusoidal. Estos pacientes pueden tener ascitis, pero ojo que la ascitis puede ser por hipertensión portal, pero también puede ser por síndrome nefrótico o por insuficiencia cardíaca. Recuerden que la ascitis por síndrome nefrótico tiene proteínas bajas, pero tiene un gas anormal porque no tienen hipertensión portal. Y la ascitis de la insuficiencia cardíaca tiene gasa alta, como la de la hipertensión portal, pero tiene proteínas altas. De todos modos, esto no es el tema de hoy, simplemente lo aclaro. Hay pocos reportes de haber hecho FibroScan, y los FibroScan dan valores de cirrosis, o sea, el amiloide incrementa significativamente los falsos positivos en el sentido que tienen valores altos pero no tienen cirrosis. La otra presentación es la insuficiencia hepática. Y la insuficiencia hepática tiene una explicación muy clara, que es que el amiloide va reemplazando el tejido hepático y se quedan sin hígado, es una infiltración masiva. Si bien están descritos, como ven ahí, muchos casos de insuficiencia hepática aguda, cuando uno los mira en detalle son más subagudas, es decir, hacen falla hepática, pero que evoluciona en semanas y no en días, y tampoco es de progresión acelerada. Pero sí hay muchos casos de insuficiencia hepática, es decir, pacientes con bilirrubina alta y con protrombina baja que no corrige con vitamina K. Y también hay casos aislados de enfermedad veno-oclusiva y el amiloide está dentro de las causas de ruptura hepática espontánea. Esa es una complicación dramática con hemoperitoneo generalmente fatal. Ahora bien, acá tenemos el listado de las causas, digamos, de la presentación hepática del amiloide, la colestasis, la hipertensión portal, la insuficiencia hepática, pero en general estos no son síndromes separados, es muy común que vengan combinados, que el paciente tenga ascitis, ictericia y falla hepática, y no es muy difícil de imaginarse, por lo que ustedes están viendo a la derecha. Acuérdense que el amiloide se deposita en los sinusoides y va matando por compresión a las células hepáticas. Fíjense ahí donde está la flecha, cómo queda un cordoncito, 3 células hepáticas en una infiltración masiva por amiloide. Lo mismo se ve abajo en una tinción de tricrómico. Es decir, es el reemplazo hepático masivo lo que genera hipertensión portal, fallo hepático y colestasis, que habitualmente se combinan. Estas 3 cosas tienen un pronóstico horrible, como se imaginarán.
¿Cómo se diagnostica la amiloidosis? Bueno, no existe ninguna prueba de laboratorio, salvo que lo vean a través de una banda monoclonal y de un mieloma, pero eso no hace diagnóstico de amiloide. Y los diagnósticos por imágenes tampoco tienen especificidad, así que para diagnosticar amiloidosis en casi todos los órganos, el gold standard es la biopsia hepática. El amiloide se deposita característicamente a lo largo de los sinusoides y va atrofiando los cordones hepáticos, como ven a la izquierda. La amiloidosis también se deposita en los vasos y ahí ustedes tienen una vena como que con esa pared gruesa por amiloide, y hay una forma hepática que se llama amiloide globular, que en vez de infiltrar los sinusoides da como inclusiones de amiloide y no tiene características especiales. Es decir, el amiloide se caracteriza por ser el depósito de una sustancia acelular, eosinofílica y amorfa. Esto en el laboratorio con una hematoxilina tiene un aspecto típico. El compromiso hepático, la severidad del compromiso hepático, como vimos al hablar de la clínica, va a depender de la cantidad de amiloide, no del tipo de amiloide, y así ustedes a la izquierda pueden ver cómo hay algunos foquitos de amiloide y yendo hacia la derecha hay un reemplazo cada vez mayor. Fíjense que la foto de la derecha, que además tiene bastante inflamación, no hay hígado. Es decir, es un reemplazo masivo del parénquima por amiloide. Tenemos el recurso simple, el amiloide es muy característico en la microscopía convencional, pero existe una tinción específica en microscopía de luz, que es la tinción de rojo Congo. El amiloide se ve de ese color rojo oscuro, pero además cuando uno hace un rojo Congo, si uno lo mira con luz polarizada, tiene una birrefringencia característica. O sea, para cualquier patólogo, el diagnóstico de amiloidosis en cualquier órgano es más que sencillo. Si hay alguna duda, uno puede hacer inmunohistoquímica, pero la inmunohistoquímica se usa más para ver cuál es la proteína que origina el amiloide. Y así en las dos fotos superiores que tienen son peroxidasas. Esta es inmunohistoquímica para la proteína, el amiloide sérico, que como les dije es una proteína normal del suero, un reactante de fase aguda. Y abajo lo que están viendo es inmunohistoquímica para cadenas livianas, kappa o lambda. Nuevamente, la inmunohistoquímica sirve para identificar el precursor que dio origen a la amiloidosis. Ahora, la amiloidosis, no tiene hasta el momento un tratamiento farmacológico súper efectivo, pero se ha ido mejorando mucho. ¿A dónde apunta el tratamiento farmacológico? A disminuir la disponibilidad del precursor de las fibras de amiloide. O sea, por ejemplo, un tratamiento que baje las cadenas livianas, tratamiento del mieloma, va a bajar el amiloide. Y en esto se ha avanzado, yo no voy a entrar en este tema porque no es mi área, hay antiproteasomas, el bortezomib es una droga que se usa para la amiloidosis y otros que son también inmunomoduladores, otras drogas que se usan en hemato-oncología. La pregunta sería, bueno, si hay un reemplazo masivo de un órgano, ¿se puede trasplantar? Bueno, la respuesta es sí. Las experiencias iniciales, como son estas que reúne toda la experiencia del Reino Unido en un largo periodo de tiempo, ustedes pueden ver que de estos pocos trasplantes que hay, los renales y los cardíacos tienen muy buena sobrevida al año, los renales una aceptable sobrevida a los 5 años, pero los hepáticos horrible, porque la sobrevida al año fue de 1/3 y a los 5 años de 20%, y esto se llama futilidad, o sea, una contraindicación absoluta del trasplante. However, como diría si estuviera hablando en Estados Unidos, hoy las cosas han cambiado por la disponibilidad de las drogas. Y algunos pacientes se consideran para trasplante hepático o hepatorrenal. Para ello, el paciente debe tener insuficiencia hepática sin compromiso extrahepático o compromiso renal, que se puedan cambiar ambos órganos. Pero el trasplante no basta, sino que hay que tener la posibilidad de recibir quimioterapia en altas dosis con las drogas que les dije, y lo que se hace es el trasplante del órgano sólido seguido de un trasplante autólogo de células madres luego del trasplante de órganos sólidos. Con este combo hay buenos resultados en mieloma y en pacientes con amiloidosis familiar no neuropática, porque la amiloidosis familiar neuropática, la transtiretina, es indicación formal de trasplante hepático,
y de recibir puntos suplementarios. Así que se ha avanzado mucho. Hoy con tratamiento médico el trasplante de órganos en algún caso puntual se puede considerar. Muy bien, pasemos al segundo capítulo, que es el de los granulomas. Bueno, empecemos por un breve repaso del sistema fagocítico mononuclear. Ustedes saben que los monocitos circulantes en los tejidos se convierten en macrófagos. Así, cuando ingresan a los tejidos, por ejemplo, si se anclan en el hígado, así originan las células de Kupffer. El hígado es el sistema que tiene es el órgano que tiene un sistema retículo endotelial más desarrollado, que son las células de Kupffer o macrófagos fijos. Pero además en el hígado permanentemente entran monocitos que se convierten en histiocitos. Macrófagos, histiocitos, más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué es un granuloma? ¿Qué significa tener granulomas? Bueno, es una forma de respuesta inmunológica cuando el organismo está expuesto crónicamente a antígenos, ya sea exógenos, endógenos, que no pueden ser eliminados. O sea, toda vez que entra un cuerpo extraño, nuestro organismo despierta una respuesta inmune clásica, que primero es innata, después es adaptativa. Pero si el sistema inmune no puede eliminar al antígeno, el granuloma es una forma de bloquear al antígeno. Así que de alguna forma, si bien no lo puede eliminar, la respuesta granulomatosa es protectora porque aísla sustancias extrañas, evitando su progresión o su diseminación. Por ejemplo, en las causas infecciosas. Si hay un granuloma por esquistosomiasis, ese granuloma se forma alrededor del huevo del parásito e impide que se disemine más, y lo mismo con la tuberculosis. Por lo tanto, en forma poética, el granuloma es una barricada de macrófagos activados. Ahora vamos a explicar por qué lo de macrófagos activados. Miremos entonces cómo se genera un granuloma, y esta figurita es de un agente infeccioso exógeno, una especie de fantasmita. Cuando este agente entra en el organismo, bueno, el organismo lo bloquea y inmediatamente hay células que presentan este antígeno al sistema inmune. La célula presentadora de antígeno genera la aparición de linfocitos T, B y T, y estos linfocitos producen citoquinas, que son las que activan todo el sistema. Bueno, las citoquinas son las que hacen que los macrófagos, en el caso de los macrófagos, como dijimos, el hígado, los monocitos se transforman en macrófagos. Estos macrófagos, por efecto de las citoquinas que producen los linfocitos T, se convierten en macrófagos activados. La mayor activación de un macrófago se llama células epitelioides. ¿Por qué epitelioides? Porque si ustedes miran las células de la sangre, son puro núcleo y no tienen nada de citoplasma. Las células epitelioides son macrófagos activados que tienen citoplasma abundante, parecen células epiteliales, y por eso se las llama epitelioides. Y las células gigantes multinucleadas son la fusión de varias células epitelioides. Por eso, si miramos lo anterior que decía, el granuloma es una barricada de macrófagos activados, bueno, los macrófagos activados son células epitelioides. Entonces, para decir que hay un granuloma, tiene que haber células epitelioides. Pero además, estos linfocitos atraen a otros linfocitos, que es lo que forma la corona, y entonces el granuloma se va a formar por células epitelioides, células gigantes multinucleadas rodeadas por linfocitos. Es una acumulación focal de macrófagos activados. Muy bien. Entonces, ¿cómo se ven los granulomas? Si ustedes miran la microfotografía de la derecha, que es de un hígado, pueden ver que esto está al lado de la vena central, pueden ver que el granuloma es un infiltrado inflamatorio focal, es bien redondito y redondeado y compacto. Ese granuloma puede estar en el lobulillo, como en este caso, puede estar en el espacio porta o puede estar en ambos.
hay generalmente granulomas en los órganos que tienen un sistema retículo endotelial rico, que es el que primero fagocita todo lo extraño. Como dije antes, el hígado es el órgano que más retículo endotelio tiene, seguido por el vaso y la médula. Y entonces, para decir que es un granuloma en el microscopio, tiene que tener las características que hablamos, que pueden ver en el dibujo de la izquierda. Entonces, si ustedes en el dibujo de la izquierda ven célula epitelioide, y ahí la tienen en el granuloma. Como ustedes pueden ver, el núcleo de un macrófago es un núcleo alargado, pero pueden ver que esa célula, además de tener el núcleo alargado, tiene abundante citoplasma. Son epitelioides, parecen epiteliales. El segundo componente, si miran a la izquierda, son las células gigantes multinucleadas, que como dije pueden estar o no, pero simplemente es la fusión de varias células epitelioides. Después se las voy a mostrar más en detalle. Y luego, como pueden ver, tienen la corona de linfocitos, no todos los granulomas. De estas cosas, la única que es esencial para decir que es un granuloma son las células epitelioides. El granuloma puede o no tener células gigantes, puede o no tener una corona linfocitaria. Por ejemplo, los granulomas en pacientes con HIV tienen poca corona linfocitaria, pero un granuloma es un agregado de macrófagos activados que se llaman células epitelioides, que las van a ver acá a mayor detalle. Si ustedes miran la flecha azul, ese es el núcleo de un macrófago, pero en ese caso no tiene citoplasma. Cuando ese macrófago tiene citoplasma, como ven ahí, esos son células epitelioides, que puede haber 1, 2, 3 o 1000. Acá ustedes tienen un agregado de células epitelioides y pueden ver muy bien la corona linfocitaria. Esto es un supergranuloma y como pueden ver, no tiene células gigantes multinucleadas, que pueden estar o no. Entonces, ¿cómo son las células gigantes multinucleadas? Se forman por la fusión de células epitelioides. Y de acuerdo a qué citoquinas predominan, están las células multinucleadas llamadas de Langhans, que se ven generalmente en los granulomas infecciosos, que como pueden ver, tienen todos los núcleos a la periferia, todos ordenaditos, como se ve acá en el dibujo. Pero cuando hay granulomas secundarios a cuerpo extraño, como van a ver, el talco de las drogas intravenosas, con este patrón de citoquinas se forman las llamadas células gigantes de cuerpo extraño, que tienen todos los núcleos en el interior y son más grandes. Pero en última instancia, las células gigantes multinucleadas se forman por la fusión de células epitelioides o macrófagos activados, que es lo mismo. Ahora bien, un granuloma puede tener un montón de inflamación, como dije antes, o puede tener poco inflamación. Cuando hay mucha inflamación, no solo en el granuloma, sino en el resto del hígado, lo llamamos hepatitis granulomatosa. Pero hay granulomas, como el que están viendo acá al lado de esta vena central, que son los granulomas, por ejemplo, de los huéspedes inmunodeprimidos, que el granuloma tiene células epitelioides, pero tiene muy poquitos linfocitos. Y hay veces que en una biopsia hepática de un paciente con hepatitis B o con hepatitis C, vemos que esto se puede llamar un foco, una inflamación focal, pero cuando hay algún histiocito decimos que es un área de necrosis focal de aspecto granulomatoide, porque parece un granulomita, pero al no tener células epitelioides no lo podemos llamar granuloma. Hay un gris, pero se llama granulomatoide, a lo que decíamos antes. Es redondito, es como se llama denso y redondito, y por eso se lo llama granulomatoide. Muy bien, los granulomas pueden o no tener necrosis central. La necrosis, simplemente como ven acá abajo en estos 3 ejemplos, se expresa como una masa sin núcleo, porque son células muertas. Ahora, la palabra caseificación, que es lo que se describe en la tuberculosis, recibe su nombre por el aspecto similar al queso. La mayoría de los granulomas que tienen necrosis son de causa infecciosa, pero ven qué distintos son. Acá tienen necrosis, acá tienen menos, fíjense acá hay células gigantes y acá no, pero siempre el granuloma se define por las células epitelioides. No hace falta tener necrosis, no hace falta tener células gigantes. Cuando están, están, y cuando no, no. Ahora bien,
¿Cómo se presentan clínicamente los granulomas? Y en general, como la mayor parte de los granulomas son infecciosos, un paciente que tiene una tuberculosis puede venir por síntomas respiratorios, fiebre prolongada, lo que sea. Pero también pueden encontrarse granulomas en pacientes con enfermedad hepática. El mejor ejemplo es la colangitis biliar primaria o la sarcoidosis, pero muchas veces uno hace una biopsia hepática y encuentra granulomas. Uno está obligado a estudiar al paciente, pero termina siendo un hallazgo inocente. Pero en general, cuando hay granulomas, lo que uno debe buscar es cuál es la enfermedad sistémica que hace que el organismo tenga una respuesta granulomatosa. Ahora, muchos pacientes son asintomáticos o pueden venir con síntomas generales, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, etc. Pueden venir con adenopatía, que corresponden a la enfermedad de base, pueden presentar hepatoesplenomegalia y generalmente tienen eritro alta y, como dijimos, para la amiloidosis, aumento de fosfatasa alcalina y gamma GT. Es decir, que un paciente puede venir igual que la amiloide, con hepatomegalia, fosfatasa alcalina, algún síntoma general que no permite hacer diagnóstico por esta vía. ¿Pueden ayudar las imágenes? En muy pocos casos, porque en general, como tienen, y como hablamos para la amiloidosis, tienen una hepatomegalia que es incaracterística en la mayoría de los casos, como pueden ver en la imagen de la derecha. Ahora, algunas veces se habla de tuberculomas, que son granulomas tan confluentes que miden más de 0,5 centímetros, y entonces las imágenes pueden mostrar mínimas imágenes hipodensas como esto, pero en general, en las granulomatosis uno hace una tomografía o una resonancia y no hay masa ocupante, es decir, es una hepatomegalia que puede tener áreas, digamos, de densidad heterogénea, pero no tienen nódulos, no tienen tumor. La etiología de los granulomas sería imposible describirla porque hay más de 100 causas de granulomas. Pero en líneas generales están los granulomas que se deben a infecciones de todo tipo, bacterias, virus, parásitos, hongos, riquecias, enfermedades autoinmunes como la CBP y la sarcoidosis, enfermedades inflamatorias sistémicas, hay medicamentos que producen hepatitis granulomatosa, hay granulomas en cáncer, y muchas veces cuando uno descarta todo, hay una entidad llamada hepatitis granulomatosa idiopática. Pero la etiología depende de la geografía. Si uno vive en Estados Unidos, lo primero que piensa es en sarcoidosis. Si uno vive en Argentina, lo primero que piensa es en tuberculosis. Y si uno vive en Salta o en Jujuy o en el altiplano, hay que considerar los hongos. Y si uno vive en Colorado, hay que considerar las riquecias. Por eso dice que la etiología depende de la geografía y que cuando uno trata de ponerle nombre y apellido a un granuloma, tiene que ir primero por lo más frecuente. En Argentina sería descartar tuberculosis y después hablamos. Ahora, muy bien, ¿qué pasa cuando uno hace una biopsia hepática, que es un muy buen método diagnóstico porque el hígado es más accesible que ningún otro órgano para biopsiar? Si uno toma, por ejemplo, pacientes con TBC miliar, que se les hizo una biopsia hepática, 90% de los pacientes con TBC miliar tienen granulomas en el hígado. Esos granulomas pueden tener florida necrosis gaseosa, como se ve a la izquierda, pueden ser granulomas sin necrosis, células epitelioides, una corona linfocitaria, y muchas veces uno puede ver con un Syl-Nielsen bacilos ácido alcohol resistentes, pero otras veces no. O sea, la sensibilidad del Syl-Nielsen y del cultivo para tuberculosis es baja. Tiene alta especificidad, pero muy baja sensibilidad. Muy bien, ahora hay de todo tipo, como el huevo frito que ven a la izquierda, que son anquilostomas. Fíjense que este es un granuloma que uno hace diagnóstico porque está el parásito en el medio. Esos son huevos de anquilostoma. Fíjense que al lado tiene una célula gigante multinucleada. A los que tienen hambre a esta altura de la tarde, el del medio se llama donut granuloma, es característico, este es un paciente que yo vi en Los Ángeles, es característico de la fiebre Q, no es específico, pero lo primero que hay que descartar es fiebre Q. Como pueden ver, no solo parece un donut, sino que alrededor tiene estas bandas de fibrina, por eso se lo llama fibrin ring granulomas. Por lo tanto, es bastante específico. Y lo que ven a la derecha son células de Virchow,
Este es un paciente con estas granulomas pobremente celulares de enfermedad de Hansen, que yo vi en el hospital italiano en los 70. Este era un paciente con hepatitis B y un Hansen. Aquí entonces son claras estos granulomas. Con la morfología uno puede claramente orientar el diagnóstico. Y lo mismo con esto. Esto en Brasil es bastante característico porque la esquistosomiasis da estos granulomas que, como pueden ver, están rodeando los huevos del parásito. Como estos granulomas comprometen las vénulas portales, dan hipertensión portal, que por muchos años fue la causa más frecuente de hipertensión portal presinusoidal en Brasil. En Argentina nosotros esto no lo vemos. ¿Qué pasa con la sarcoidosis? Bueno, la sarcoidosis es una causa muy frecuente de granulomas en Estados Unidos y en algunos países de Europa, pero en Argentina es poco frecuente la sarcoidosis. Si es que tiene alguna característica, porque puede no tener ninguna, estos son granulomas, como pueden ver acá, que están muy cerca del espacio porta. Tan cerca es que terminan produciendo fibrosis y pueden dar cirrosis. Una de las características clínicas y una de las cosas que hay que buscar en el diagnóstico diferencial es que en la sarcoidosis, las células epitelioides del granuloma secretan la enzima convertidora de angiotensina en el 75% de los casos, es decir, es algo útil para el diagnóstico. Y si uno tiene suerte en la biopsia, uno puede ver en la sarcoidosis lo que se llaman cuerpos asteroides o cuerpos de Schaumann, que son unas proteínas y esfingomielina, tienen una constitución clínica, química particular, pero en la morfología esto puede permitir hacer diagnóstico de sarcoidosis, pero no son tan frecuentes. La colangitis biliar primaria, en su estadio 1, o lo que se llama lesión florida, es lo que llamamos colangitis granulomatosa. Como ven a la izquierda, es un granuloma portal, ahí tienen el conducto, pero para ser granuloma tiene que tener células epitelioides. No sé si se ve el puntero, pero en la foto del medio, ustedes pueden ver el conducto en el medio y en hora 11:12 pueden ver ahí células epitelioides. Es decir, esto es un granuloma, que es un granuloma portal orientado alrededor del conducto biliar que tiene infiltración por linfocitos, lo que llamamos colangitis no supurativa. Bueno, este es un ejemplo de granulomatosis de origen autoinmune parecido a la sarcoidosis. Ahora, también hay granulomas por cuerpo extraño. Lo más característicos son en pacientes que se drogan y que el talco que contiene la dilución de la droga funciona como granulomas de cuerpo extraño que generan estas células multinucleadas enormes y que cuando uno lo mira a la luz polarizada se ve todo esto. Estos granulomas de cuerpo extraño pueden ser por talco, por aceite mineral, por almidones, por material de suturas, que pueden entrar como drogas intravenosas, como alimentos, como productos industriales. No es algo frecuente. La característica histológica de estos granulomas son que están constituidos casi mayormente por células gigantes. Recuerden que había este tipo especial de células gigantes por cuerpo extraño. Hay muchísimas drogas que pueden producir granuloma. Desde el punto de vista histológico, uno puede pensar en DILI cuando el granuloma tiene muchos eosinófilos, más allá de que los granulomas por parásitos también tienen eosinófilos. La lista no tiene sentido leerla, porque recuerden que el DILI depende de una reacción indeseable del huésped y no de una característica intrínseca de la droga. Por supuesto, el amoxiclavulánico está en todos lados, pero el allopurinol es una de las drogas que más ha producido granulomas. La quinidina, la fenilbutazona, hay muchísimas, pero digamos, cuando uno ve un granuloma, uno debe plantearse, como en cualquier enfermedad hepática, no será un DILI, porque no hay nada, ningún área de la hepatología que no tenga un ejemplo inducido por drogas. Y esto, que tiene poca importancia, que lo mostré el otro día, es parte del espectro histológico del hígado graso, lipogranulomas. Es una reacción inflamatoria alrededor de una gota de grasa, es parte del espectro histológico del NAFLD, no tiene ningún significado patogénico ni pronóstico. Lipogranuloma, granuloma alrededor de una gota de grasa.
Y el cáncer puede tener granulomas, como ustedes ven acá. Esto es cáncer y al lado hay granulomas. La mayor frecuencia de granulomas en enfermedades malignas es en los linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin, y en el cáncer renal. Ahora, muchas veces hacemos una biopsia hepática, vemos un lindo granuloma, pero en el medio no tiene nada. ¿Cuál es el antígeno? No lo podemos aclarar por la histología, y esto es más la regla que la excepción, es decir, que la morfología no alcance, y entonces hay que recurrir a todos los elementos diagnósticos. Coloraciones especiales, como dijimos antes, un Sil-Nielsen para la tuberculosis, las criptococosis que se ven bien con el PLAS, la coloración de Grocott o plata metenamina con la cual se ven los citoplasmas, pero hoy en día el tejido se cultiva y por supuesto se hace PCR para todo organismo viviente identificable. Es decir, que si la histología no da el diagnóstico claro, aun cuando uno hace la biopsia hepática, ya uno separa material para cultivo y para biología molecular. Ahora, dos palabras de los granulomas portales. ¿Cuáles son las enfermedades que tienen granulomas portales? Las vimos las tres. La esquistosomiasis, granulomas alrededor de los huevos, la sarcoidosis y la colangitis biliar primaria. Todos estos granulomas que están en el espacio porta pueden tener distintos problemas. En primer lugar, pueden comprometer la porta antes de entrar al sinusoide, en el espacio porta. Por eso, hipertensión portal presinusoidal, que es lo típico de la esquistosomiasis, que es lo típico de la sarcoidosis y que es muy típico de la colangitis biliar primaria, que por este motivo sangran por varices sin tener cirrosis, porque tienen un fuerte componente presinusoidal. La segunda cosa que hacen, pueden comprometer los conductos biliares, ni hablar de la colangitis biliar primaria y también la sarcoidosis, que da un cuadro símil CBP AMA negativo. Y en tercer lugar, como dije, para la sarcoidosis pueden generar fibrosis y dar cirrosis. Así que estas tres enfermedades, la esquistosomiasis, la sarcoidosis y la CBP, tienen eso en común. Ahora, hay esta entidad llamada hepatitis granulomatosa idiopática, que se ve en gente que viene con fiebre alta persistente, que tienen artralgias, mialgias, hepatoesplenomegalia, 100 de eritro. Los granulomas tienen mucha inflamación, pero son incaracterísticos, y entonces uno no sabe qué es. Bueno, está aceptado, entre comillas, que puede implementarse un tratamiento empírico con esteroides, al cual responden muy bien, pero por supuesto, luego de estar seguro, si es que se puede, que el paciente no tiene una tuberculosis. Por último, y esto más breve, hablamos de los linfomas, que en realidad se las llama correctamente enfermedades linfoproliferativas malignas, que es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la proliferación monoclonal de linfocitos B, T o de natural killer. Como ustedes saben, hay muchísimas variantes hoy de linfomas. Ahora, el hígado contiene células madre, de hecho, cuando el hígado regenera en una hepatitis fulminante es por stem cells que tiene el hígado y que vienen de la médula. Por lo tanto, el hígado tiene una enorme capacidad de producir células de la sangre, retículos endoteliales, mieloides y linfoides. Por eso, en casi todos los linfomas, el compromiso hepático es frecuente. Vamos a hablar poco de esto. ¿Qué le pasa al hígado en los pacientes con linfoma? Bueno, en primer lugar, hay síntomas o signos que están relacionados directamente al linfoma, sea porque el hígado está muy infiltrado con células malignas, porque haya síndromes paraneoplásicos, como vamos a mencionar algunos, o porque las adenopatías obstruyan la vía biliar. Esto sería compromiso hepático relacionado directamente al linfoma. También hay anormalidades hepáticas relacionadas al tratamiento, hepatotoxicidad de las drogas, se pueden reactivar las hepatitis virales si uno da quimio y no se fija en el B o en el C, y también por otras infecciones, y también luego hay cosas más raras que no vale la pena desarrollar. Entonces, ¿qué le pasa al hígado en los linfomas?
En el linfoma Hodgkin, que se disemina por vía linfática, el compromiso hepático es más o menos el 15%. Por supuesto que en autopsias es mayor, pero en general es el 15%. El hígado, si está infiltrado directamente por el Hodgkin, puede presentarse con hepatomegalia, aumento de la FAL, como hablamos. La obstrucción biliar puede darse por adenopatía, pero hay dos cosas que son interesantes. Primero, un síndrome paraneoplásico, que es una aductopenia. La sigla es Vanishing Bile Duct Syndrome, o sea, un síndrome de desaparición progresiva de los conductos biliares. Esto puede ser parecida a la paraneoplasia que producen los hipernefromas. En este caso, el paciente desarrolla aductopenia y no hay linfoma en el hígado. Es paraneoplásico, es un síndrome muy interesante. Pero el que hay que prestar atención es que pueden dar hepatitis fulminante, y yo he visto más de una. Y esta es una de las pocas indicaciones de biopsia transyugular en una hepatitis fulminante, porque uno hace una transyugular o una biopsia en una hepatitis fulminante para descartar contraindicaciones del trasplante, porque obviamente esto no es indicación de trasplante, sino contraindicación. Así que los Hodgkin pueden dar paraneoplasias, pueden dar falla hepática aguda. ¿Qué pasa con los no Hodgkin? Bueno, los no Hodgkin se diseminan por vía hematógena, entonces el compromiso hepático es más frecuente. 30% por clínica, 50% por autopsias en la parotomía. Igual a los otros, infiltración directa, obstrucción biliar. Pero estos dan síndrome hemofagocítico, que puede terminar con falla hepática, y también falla hepática aguda por infiltración del hígado. Cuando uno ve una falla hepática aguda, que en vez de tener hígado chico, tiene hígado grande y tiene FAL alta, ojo con las enfermedades infiltrativas, ojo con los linfomas. El compromiso hepático más severo se ve en algunas variantes, como los linfomas difusos de células B, que nos excede completamente a los gastros y a los hepatólogos. Pero los dos linfomas pueden dar falla hepática aguda. ¿Qué pasa con las imágenes en los linfomas? Bueno, puede haber una masa solitaria grande, pero esos son linfomas primarios, no es el tema de hoy. El linfoma primario es un tumor que termina siendo linfoma. Algunos pacientes pueden tener, como ven en estas tomografías, múltiples nódulos pequeñitos, pero la mayoría, el ataque es normal, es decir, es una infiltración difusa. Lo mismo que dijimos para los granulomas, lo mismo que dijimos para la amiloide. El hígado es grande, la FAL es alta, pero el hígado es homogéneo. El diagnóstico del compromiso hepático por linfomas también es histológico. Como ven a la izquierda con las flechas, puede haber formas nodulares, con hígado normal en el medio, o puede haber este tipo infiltrativo, que es el que provoca falla hepática, porque como ven, va infiltrando todo el hígado y hace como la amiloidosis, va infiltrando, va reemplazando el hígado por tejido linfomatoso, y eso puede llevar a la falla hepática aguda. El diagnóstico es histológico, pero ustedes saben que con este trasfondo de linfoma Hodgkin o no Hodgkin, hoy se puede hacer 40 inmunohistoquímicas y con cualquiera de estos preparados te dicen exactamente si es de linfocitos B, si es de linfocito T y qué variante de linfoma es, y esto nos excede a todos nosotros como especialistas, no el diagnóstico, porque nosotros tenemos que pensarlo cuando entra por la puerta hepatológica. Termino entonces como empecé, diciendo que estas enfermedades infiltrativas es un síndrome que todos ustedes tienen que tener presente porque en algún caso les va a tocar, y como estos pacientes las imágenes no sirven, tienen que tener idea de que la biopsia hepática es el gold standard y que todavía sigue siendo un procedimiento de enorme utilidad en hepatología. Así que con esto termino. Les agradezco por su presencia. Hasta tan tarde, en vacaciones, y si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la contesto, aunque es tarde. Federico, en la infiltración por amiloidosis, ¿hay más riesgo de hacer una biopsia percutánea que en las otras infiltraciones? Eso se dice, pero yo nunca lo vi. A ver, tampoco he visto tantas amiloidosis, pero repito, la que vimos el otro día en el Hospital Británico, una señora con FAL por 2.
Está bien, no la miramos bien con la óptica de medicina interna. Podríamos haberle pedido una orina, a ver si tenía proteinuria. Vino con FAL alta, mitocondrial, le pedimos de toda, resonancia. Bueno, la internamos, biopsia hepática, lleno de amiloide del hígado. Dicen que pierde elasticidad el hígado, que puede sangrar más, pero yo las pocas que vi no me preocupó la biopsia. Es característica la amiloidosis en la biopsia, es muy fácil de diagnosticar. Bueno, los esperamos entonces, como siempre, el primer martes de marzo. ¿Febrero? De marzo, sí. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por participar.